Los Sioux, también llamados Sioux, Dakotas, Nakotas y Lakotas, son una tribu de nativos americanos asentados en los territorios de lo que ahora son los Estados Unidos, al sur de las praderas canadienses. Los Sioux eran uno de los 3 grupos de 7 tribus que formaban la gran nación Sioux, que hablaban 3 variedades lingüísticas de la lengua Sioux, que incluía el Lakota, Santé, Llantón y Llantí. El nombre Sioux es una forma abreviada de Nausics, que fue tomada al francés canadiense como Nauskik, a partir del exonimo anterior de la tribu Hapwak, Nowak y Sioux. En combate contra los blancos, los Sioux habitaban las llanuras de los Estados Unidos. Eran nómadas, se desplazaban según el movimiento de las manadas de bisontes. Sus viviendas cónicas de tipis eran perfectas para la vida nómada, ya que eran fácilmente transportables. El tipi consistía en varas largas de maderas cubiertas de piel de bisonte, que se podían armar y desarmar. De eso se encargaban las mujeres. Los 3 grupos lingüísticos se distinguían entre ellos notablemente en el terreno cultural, puesto que pertenecían a 3 realidades socioeconómicas diferentes. Los Dakotas vivían en los bosques de Minnesota y su cultura era parecida a la de los Mirengo, Chihuahua, Fox y Sioux. Vivían en casas largas de corteza, como las de los irqueses, y cultivaban maíz y arroz a orillas de los lagos, pescaban y recogían frutas de los bosques. Los Dakotas vivían en las orillas del río Mississippi y del río Missouri y culturalmente eran similares a los Arikara, Mandan y Itzara. Vivían en casas de tierra grandes y con forma de cúpula, cultivaban y cazaban el búfalo, hacían elaboraciones y decoraciones florales. Los Dakotas eran los típicos indios de las llanuras y vivían en Dakota del Sur, con su centro de distribución en Paja Sapa o Colinas Negras, consideradas como un lugar sagrado para ellos. Vivían en tiendas de pieles decoradas con pinturas de cacerías y decoraciones geométricas. En general cazaban el búfalo y eran temidos guerreros que pronto adoptaron el caballo y las armas de fuego. Arrancaban la cabellera de los enemigos, influyendo mucho en las tribus vecinas, Cheyennes, Comanches, Pies Negros y otras. Aún así tenían fuertes vínculos de unidad entre ellos. Socialmente se dividían en bandas, que se agrupaban en tribus, que formaban un grupo. Apache es un nombre dado a un grupo de naciones indígenas, culturalmente cercanos del este de Arizona, noreste de México, norte de los estados de Sonora y Chihuahua, Nuevo México y regiones de Texas y de las Grandes Llanuras. El término Apache probablemente procederá del zuní apachu, que significa enemigo. De ahí el nombre que les pusieron los españoles. Se denominaban a sí mismos Nde, que quiere decir la gente. Hablaban un conjunto de lenguas atabascanas meridionales, que se han clasificado en Apache en las llanuras, Apache oriental y Apache occidental. Eran pescadores, cazadores y agricultores. Vivían en pequeños grupos basados en la familia. Los grupos se formaban con varias familias de carácter matriarcal. Compartían el mismo rito de los Sioux y los Cheyennes. Cuando llegaron los españoles, los apaches habían llegado al sureste de Estados Unidos, en una migración de unos 500 años desde Canadá. Fue una tribu poderosa y guerrera, en continua lucha con los blancos. La rendición de la tribu tuvo lugar en 1886, cuando los chiricahuas fueron deportados a Florida y Alabama, donde estuvieron bajo confinamiento militar. Siempre mostraron una gran fiereza como guerreros y mucha habilidad como estrategas. Los Cheyenne son una nación de nativos norteamericanos que habitan las grandes llanuras de los Estados Unidos. La nación Cheyenne está compuesta por 2 tribus, los Otoe, y sin ninguna traducción clara, y los Titites. El nombre Cheyenne deriva de una palabra lengua Sioux, que significa pequeño crié. Antes de ser internados en reservas, los Cheyenne eran aliados de los Arapaho y los Lakota Sioux. La nación Cheyenne comprendía 10 grupos de ser extendidas por todas las grandes praderas desde el sur del Colorado y Black Hills de Dakota del Sur
Hacia mediados del siglo XVIII, los grupos empezaron a separarse. Algunos permanecieron cerca de Black Hill, mientras que otras permanecieron cerca del río Platte, en el centro de Colorado. El registro oficial conocido de los Cheyenne data de mediados del siglo XVII, cuando un grupo de Cheyenne visitó Fort Farwell, cerca del actual Chicago. Durante los siglos XVII y XVIII, los Cheyenne se mudaron a la región de los Grandes Lagos, a lo que hoy es Minnesota y Dakota del Norte, y establecieron aldeas. La principal de estas aldeas antiguas es la de Bishkek, en la parte de este de Dakota del Norte y a lo largo del río Cheyenne. La presión de la migración de las naciones Lakota y Ojibwa forzaron a los Cheyenne hacia el oeste. Para mediados del siglo XIX, los Cheyenne habían abandonado en gran parte sus tradiciones sedentarias, agricultoras y cerámicas, y adoptaron la forma clásica nómada de la cultura de los llanos. Los tipis reemplazaron las viviendas de tierra y la dieta cambió de pescado a productos agrícolas, a carne de bisontes, vegetales y frutos silvestres. Durante este periodo, los Cheyenne también se mudaron a Washington, Colorado y Dakota del Sur. Los Cherokee son los nativos de Norteamérica que habitaban el territorio actual de los estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia, en el sudeste de los Estados Unidos, cuando los europeos contactaron con ellos en el siglo XVI. Con posterioridad, la mayoría de los Cherokees fueron forzados a trasladarse a la meseta Ozark, Oklahoma. Los Cherokees eran uno de los pueblos que se agrupaban en las 5 tribus civilizadas. El término castellano Cherokee puede deberse en origen al término en lengua Cherokee, Talagasy pronunciado Yalagí o Chalagí. Esto puede haber sido adaptado fonéticamente al castellano, o más probablemente a un dialecto barraqueño, ya que Hernando de Soto era extremeño, como Chalaqué, después el francés como Cherokee, y luego al inglés como Cherokee, volviendo de nuevo al castellano como Cherokee. El término Cherokee, Chalagí, es fruto del intercambio lingüístico con los Choctaw. Procede del vocablo Choctaw-Chalaki, que quiere decir los que viven en las montañas, o los que viven en las cuevas, o en su caso, mariposas ligeras. El nombre que los Cherokees usaban originalmente para ellos mismos es Awiyija, los humanos. La mayoría de las tribus nativas americanas tienen un nombre para sí mismas, que quiere decir aproximadamente esto. Sin embargo, los actuales Cherokee se llaman a sí mismos Chalaki. Iniciándose aproximadamente al tiempo que la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, a finales de 1700, las violaciones repetidas de los tratados por parte de los colonos blancos empujaron a algunos Cherokees a dejar su nación. Estos recientes disidentes se moverían a través del río Mississippi, a las áreas que más tarde serían los estados de Arkansas y Missouri. Sus asentamientos fueron establecidos sobre San Francisco y White River hacia 1800. Finalmente, debido al gran número de Cherokees en estas áreas, el gobierno estadounidense estableció una reserva localizada en Arkansas, con frontera desde el norte del río Arkansas hasta la orilla sur del White River. Muchos de estos disidentes se hicieron conocidos como Chickamauga, liderados por el jefe Darien Canoni. Los Chickamauga hicieron alianzas con los Snawi y atacaron por sorpresa asentamientos de colonos. Otros líderes cherokees que vivieron en Arkansas fueron Tebol, Chickawa, Springfield y Tenax. La gente que constituía la tribu amerindia Arapahoe vivió históricamente en el este de las grandes llanuras de lo que son actualmente los estados de Colorado y Wyoming, de lo que hoy es parte de los Estados Unidos. Fueron fuertes aliados de la tribu de los Cheyennes y ligeramente alineados con los Sioux. Su nombre viene de Paraguay, Terapajú, comerciantes, o bien Crow, Arapaho, gente con muchos tatuajes, por la costumbre que tenían en grabarse círculos ceremoniales en la cara. Ellos se llamaban a sí mismos Naha, nuestro pueblo. Los Aragajó y los Gros Ventre eran una única gran tribu que vivía a lo largo del valle
del Río Rojo del Norte, en el norte del actual Minnesota y en Canadá. A principios de los años 1700, la gran tribu se dividió en dos, formando los Gros Ventre, los Animans, que pertenecieron en la región de Chapua, y los Arapaho, que fueron al sur. Antes de ser mandados a las reservas, emigraban a menudo persiguiendo manadas de bisontes, de manera que tenían que diseñar sus tipis para que fuesen fácilmente transportables. Se dice que su campamento entero podía empaquetar sus casas y pertenencias y estar preparado para partir tan solo en una hora. En verano, su tribu se dividía en pequeños grupos cobijados en las faldas de las montañas rocosas, en el actual Colorado. A finales de primavera se trasladaban a las grandes llanuras en grandes grupos para cazar bisontes y preparándose para el invierno. A mediados de verano se trasladaban a las regiones de parques de Colorado para cazar a las manadas de las montañas, volviendo a las llanuras a finales de verano y principios de otoño para las ceremonias y cazas colectivas de bisontes, preparándose para la sesión invernal. Al principio usaban perros para tirar de los trois, una especie de carros de arrastre sin ruedas. Cuando los europeos llegaron a Norteamérica, los Arapaho conocieron los caballos europeos y se dieron cuenta de que podrían viajar más rápido y recorrer mayores distancias usando caballos en vez de perros, asaltando a otras tribus indias, principalmente a los Pagüe y los Comanche, para obtener otros caballos que necesitaban. Más tarde se convirtieron en grandes comerciantes y vendían frecuentemente pieles a otras tribus y otros no indios.